Hola chicos, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bueno, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a ver acerca de enlaces químicos. Bueno, antes de comenzar, como modo de introducción, deben de saber por qué se unen los átomos. Bueno, la razón de que se unen los átomos es específicamente para tener mayor estabilidad a cuando están separados. Aquí toma un valor importante las fuerzas electrostáticas, donde nos dice que cargas eléctricas iguales se van a repeler. Por ejemplo, ustedes pueden observar aquí que tenemos un signo positivo, esa es una carga positiva, y asimismo tenemos otra carga positiva. Entonces, como son cargas iguales, estas se van a repeler. Asimismo, tenemos cargas eléctricas diferentes donde no se van a atraer. Por ejemplo, aquí vemos que tiene una carga positiva y aquí vemos una carga negativa. Por lo tanto, estas no se van a atraer. Entonces, a esto es lo que llamamos afinidad química. Esta situación de mayor estabilidad suele darse cuando el número de electrones que poseen los átomos en su último nivel es igual a 8 y esta estructura va a coincidir específicamente con los gases nobles y esto es el que vamos a llamar como regla del octeto. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es la regla del octeto? Bueno, primordialmente aquí tenemos un ejemplo. Este es el dióxido de carbono, en el cual, si se dan cuenta, estas esferas representan al número de electrones. Por lo tanto, aquí vemos que hay un electrón en el carbono, otro electrón en el carbono, aquí tenemos otro electrón, serían 3 electrones y 4 electrones. Ahora verifiquemos cuántos electrones tiene en este caso el oxígeno. Aquí vemos un electrón, otro electrón aquí, 2, 3 electrones, 4 electrones, 5 electrones y 6 electrones. Bueno, vamos a visualizar en este caso el otro oxígeno. Un electrón, otro electrón, 2, 3 electrones, 4 electrones, 5 electrones y 6 electrones. Por lo tanto, si se dan cuenta, aquí tenemos 6 electrones, ¿verdad? Bueno, disculpen quizás por lo que va así. Aquí tenemos 6 electrones, aquí también tenemos 6 electrones y aquí en lo que concierne al carbono tenemos 4 electrones. Pero entonces, ¿qué nos dice la regla del octeto? Que en su último nivel debe ser igual a 8. Por lo tanto, aquí en el carbono tenemos 4 electrones. Entonces, para completar nosotros, en este caso, 8 electrones, entonces el oxígeno debe en este caso, intercambiar sus electrones y darle hacia el carbono para, de esta manera, tener el octeto. Asimismo, este oxígeno le va a compartir de sus electrones al carbono para completar el octeto. Una forma más específica para poder ver esta parte, aquí les traigo una representación donde prácticamente es el mismo, es el dióxido de carbono, aquí prácticamente es su átomo. Entonces, miren, aquí tenemos al átomo del oxígeno, al átomo de carbono y al átomo de oxígeno. Entonces, ¿cómo es que va a pasar esta parte de aquí que les va a compartir sus electrones? Como les había manifestado, el oxígeno va a tener 6 electrones. Por lo tanto, para que complete 8 electrones, ¿cuánto les haría falta? 2, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo es que se da esa compartición. Miren, aquí tenemos 2 electrones acá serían 4 electrones, 2 electrones acá serían 6 electrones y más los 2 de acá serían 8. ¿Por qué se dio esto, en este caso los 2 electrones de acá? Porque el carbono le compartió al oxígeno. Por eso es para completar la regla del octeto, es decir, los 8 electrones. Asimismo, el carbono, vamos a ver si realmente cumple con la regla del octeto. Bueno, aquí tenemos 2 electrones más 2 serían 4 electrones, miren, y más los 2 de acá serían 6 electrones y más los 2 de aquí serían 8 electrones. Por lo tanto, el carbono cumple con la regla del octeto. Vamos a verificar acá en el caso del oxígeno. Aquí tenemos 2 electrones más los 2 de aquí serían 4 y más los 2 de acá 6 y más los 2 de aquí serían 8 electrones en total. Por lo tanto, cumple con la regla del octeto. Entonces, de esta forma es una manera de que ustedes confirmen que el átomo está estable. Aquí también les he traído otro pequeño ejemplo, chicos, para que ustedes, déjenme activarle el audio.
para que ustedes también puedan visualizar. Recuerden que es el último nivel de energía el que se puede visualizar los electrones. Por lo tanto, aquí tenemos en este caso un ejemplo, que es en este caso el potasio. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, chicos? El último nivel de energía va a ser esta parte que ustedes visualizan aquí. Entonces, ¿cuántos electrones tiene este potasio? Aquí, si se dan cuenta, el último nivel de energía tiene 1, o la capa. Entonces, el potasio tendrá 1. Ahora vamos a verificar del aluminio. Aquí se dan cuenta que el último nivel de energía tiene un electrón, acá tiene otro electrón y acá tiene otro electrón. Por lo tanto, hay 3 electrones en su último nivel de energía. Ahora, en el caso del oxígeno, se dan cuenta aquí, miren, 1, un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones, 5 electrones y 6 electrones. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Cuántos serían en electrones aquí el sodio en su último nivel de energía? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Pueden activar sus micrófonos? Recuerden que el último nivel de energía, en este caso del sodio, vendría a ser este de aquí, miren. Por lo tanto, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel de energía? Que es prácticamente este de aquí, miren. Tiene solamente 1. ¿Ok? Entonces tienen que ser bien atentos en esa parte, chicos, visualizando. Ahora, también deben de tomar en cuenta aquí los símbolos del punto de Lewis. Bueno, esto fue propuesto por Gilbert Lewis. ¿Qué nos manifestó él? Es que los átomos se van a combinar para poder alcanzar en su configuración electrónica que sea más estable. Un símbolo de Lewis, ¿cómo se puede realizar, chicos? Primordialmente se debe escribir el símbolo, en este caso del elemento. Por ejemplo, aquí tenemos símbolos, por ejemplo, el hidrógeno, el litio, el berilio, entre otros. Ustedes primordialmente tienen que escribir entonces el símbolo. Recuerden, siempre el símbolo debe ir con la letra mayúscula. Por lo tanto, luego se le va a agregar un punto dependiendo del grupo que se encuentren. Recuerden, esta parte de aquí, a ver, les voy a hacer una anotación. Esta parte de aquí, recuerden, esta parte de aquí son los periodos, cuenta con 7 periodos. Y esta parte hacia acá, todos estos que ustedes visualizan para acá, todos de aquí son grupos. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer aquí en el caso de Lewis? Se le va a asignar un puntito para cada electrón de valencia del átomo del elemento. Por ejemplo, aquí el litio está en el grupo 1, un puntito. Si está en el grupo 2, 2 puntitos. ¿Qué quiere decir los puntitos? Quiere decir los electrones. Aquí en el grupo 3, 3 puntitos, luego en el grupo 4, 4 puntos, en el grupo 5, 5 puntitos, en el grupo 3, 4, 5, en el grupo 6, 6 puntitos, en el grupo 7, 7 puntitos y en el grupo 8, 8 puntitos. Entonces, si se dan cuenta, esta parte de aquí que ustedes visualizan aquí, que son los últimos, estos vendrían a ser los gases nobles. Y por lo general, los gases nobles siempre van a ser estables, por eso es que tienen 8 puntitos. ¿Ok? También les he traído aquí, chicos, acerca de la electronegatividad. Bueno, esta electronegatividad fue propuesta por Pauling. ¿Y cómo definió esto? Que la fuerza con que un átomo en una molécula atrae a sí mismo a los electrones del enlace. Entonces, esto es la electronegatividad. ¿Y qué permite esto? Permite predecir qué tipo de enlace se formará en los elementos al momento que se unan. Entonces, chicos, la electronegatividad, si se dan cuenta, aquí les he traído una tablita donde prácticamente de a partir, miren, este de aquí es el cesio. Entonces, de aquí hacia esta parte de acá, que es hasta el hidrógeno, va a aumentar la electronegatividad. Mientras que a partir de aquí hacia acá, es decir, que nos estamos dirigiendo hacia cada uno de los grupos, entonces hacia acá va aumentar también la electronegatividad. Entonces tienen que tomar en cuenta aquello. Eso en lo que concierne a la electronegatividad. Entonces, esto va a permitir predecir qué tipo de enlace se formará. Y bueno, entonces, ¿qué es la electronegatividad? Es la tendencia de que un átomo va a traer los electrones hacia sí mismo. ¿Ok? Bueno, la fuerza que mantiene unido a los átomos para formar moléculas se les va a llamar enlaces químicos. Recuerden que un enlace químico es la fuerza que se mantienen unidos esos átomos.
Entonces, a eso definimos un enlace químico. Dentro de la clasificación de los enlaces químicos, podemos tener iónicos, covalentes, metálicos. Dentro de los covalentes, su subclasificación pueden ser polar, no polar y coordinados. Entonces, ¿qué es un enlace químico? Un enlace químico es la fuerza de unión entre esos átomos. Y estos átomos se pueden manifestar ya sean de la misma especie o de diferente especie. ¿Y cómo se forman? Si, por ejemplo, si son de la misma especie o diferente, pueden ser elementos, pueden formar compuestos, y los compuestos por lo general van a formar enlaces iónicos o covalentes. Bueno, aquí también les he traído otra pequeña clasificación de los enlaces químicos. Como les había manifestado, los enlaces químicos pueden ser iónicos, covalentes o metálicos. Los iónicos, por lo general, es la unión de un metal con un no metal. Anoten esto, chicos. En un enlace covalente es la unión de dos no metales, mientras que los enlaces metálicos es la unión entre dos átomos de metales. Entonces, vamos a definir qué es un enlace metálico. Bueno, esto va a ocurrir primordialmente con átomos de metales. Acuérdense, solo con átomos de metales. Y aquí se va a formar con electrones libres de los dos elementos metálicos. Se va a generar una nube electrónica o mar de electrones. ¿Por qué se va a generar esta nube o mar de electrones? Bueno, si se dan cuenta, este signo positivo van a ser los metales. Entonces, ¿qué va a pasar aquí con el metal? El metal va a perder estos electrones. Al momento que pierde estos electrones, se va a formar una nube electrónica. Si se dan cuenta, todo esto es, miren, todo esto son electrones. Por eso es que se forma esta nube de electrones. Por lo tanto, podemos decir también, chicos, que es la atracción entre dos iones positivos que van a ser vecinos. Algunos electrones se van a mover entre los átomos con mayor facilidad. Por lo mismo, por lo que les había dicho de esta nube electrónica, porque se desprende estos electrones, en este caso de los metales, y por lo tanto va a formar todo este mar de electrones. Y recuerden, un enlace metálico es la unión entre dos no metales. También podemos definir como características que son dúctiles, son maleables, son buenos conductores de calor y electricidad. Y por lo general estos brillan. Miren, esta imagen que ustedes observan aquí son en este caso pobres. Ejemplos de enlaces metálicos. Entre los ejemplos tenemos a la plata, tenemos al hierro, al níquel, a cobalto y podemos tener varias partes de metales. Prácticamente los enlaces metálicos, como les había manifestado, son de metales. Entonces, por lo general, estos son los ejemplos. Ahora, ¿qué es un enlace iónico? Bueno, ¿cómo va a ocurrir? Esto ocurre cuando va a haber prácticamente una transferencia completa de electrones de un átomo hacia otro. Recuerden que el que pierde átomos se va a transformar en ion positivo o cation. Es decir, si pierde ese átomo, se convierte en un ion positivo o prácticamente un cation que se lo representa con el signo más porque es un cation. Y el que va a aceptar los átomos se va a transformar en iones negativos o anión. Es decir, el signo sería menos del anión. ¿Ok? Tomen en cuenta aquello. Aquí les he traído un ejemplo. Miren. En el caso del litio y del flúor, si se dan cuenta, el último nivel aquí, miren, el último nivel aquí de litio tiene solamente un electrón. Mientras que del flúor, si se dan cuenta, el último nivel, ¿cuántos electrones tiene? Miren, un electrón, aquí tiene dos electrones, por lo tanto serían 3, 4, aquí serían, miren, dos electrones, 4 y 5 electrones, y más los dos de acá, serían 7 electrones del flúor. Por lo tanto, ¿cuánto le haría falta aquí al flúor para completar su octeto? Le haría falta un electrón. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí, chicos? Este electrón de litio, él le va a dar su electrón al flúor. ¿Por qué? Porque el flúor es el más cercano a completar su octeto. Entonces, él le va a ceder su electrón al flúor. Entonces, le va a dar, miren, este electrón que ustedes ven aquí, les va a dar al flúor y por lo tanto va a llegar a su octeto. ¿Se dan cuenta? Miren, vamos a verificar si realmente cumple con la regla del octeto. Miren, 2 electrones, 4 electrones,
6 electrones aquí y 8 electrones acá. Entonces, cumple con la regla del octeto. Como ambos elementos adquieren cargas opuestas, mira, al momento de que este litio le cede, en este caso, ese electrón, él se va a convertir en carga positiva, mientras que el que acepta se convierte en anión y por eso es que tiene aquí el signo menos. ¿Ok? Por eso se convierte en un anión. Entonces, como ambos tienen cargas opuestas, estos se van a atraer y se van a formar como compuestos iónicos. ¿Ok, chicos? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ok, chicos, continuamos. Bueno, asimismo, les he traído características de los enlaces iónicos. Como les había manifestado, estos van a estar formados por un metal más un no metal. Los metales son aquellos que van a ceder, en este caso, electrones, y si ceden esos electrones, van a formar cationes, ¿ok? Mientras que los no metales, chicos, van a aceptar esos electrones. ¿Por qué aceptan esos electrones? Porque por lo general los no metales son los que están más próximos a completar los 8 electrones para tener el octeto. Es decir, por ejemplo, los no metales por lo general se encuentran entre 6, 7 electrones. Entonces les hacen falta poco. Por lo tanto, ellos aceptan esos electrones y van a formar aniones. Los átomos con baja energía de ionización tienden a formar cationes, mientras que los que tienen alta afinidad electrónica van a tender a formar los aniones. Los metales alcalinos y alcalinoterrios tienen más probabilidad de formar cationes en los compuestos iónicos. Acuérdense, los metales alcalinos y alcalinoterrios por lo general son el grupo 1 y el grupo 2, que casi al comienzo de la tabla periódica. ¿Ok? Esos por lo general son los que van a formar casi los cationes. Y los halógenos y el oxígeno, que son los más aptos para formar aniones. Es decir, los halógenos y los oxígenos casi se encuentran, así ubicándolo un poquito, chicos, casi llegando a los gases nobles antes. Entonces, ellos van a formar aniones. Deben de tomar en cuenta aquello. Aquí les he traído un ejemplo acerca de los enlaces iónicos. Por ejemplo, aquí tenemos al magnesio y aquí tenemos al cloro. Si se dan cuenta, el magnesio va a tener carga positiva y el cloro va a tener carga negativa. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos formulación inorgánica, se recuerdan que tenemos que intercambiar esos números de oxidación. Es decir, aquí es más 2 del magnesio y cambia hacia el cloro y el menos 1 cambia hacia el magnesio. Entonces, eso es un ejemplo de enlaces iónicos. Se da entre un metal más un no metal. Asimismo, aquí tenemos al sodio con carga positiva, al oxígeno con carga negativa, al óxido de calcio lo tenemos con carga positiva y carga negativa. Aquí al potasio lo tenemos con carga positiva y al bromo lo tenemos con carga negativa. ¿Ok? Tienen que tomar en cuenta eso. Un enlace iónico es la unión entre un metal más un no metal. Por lo general, chicos, aquí siempre ustedes deben de identificar los grupos a los que pertenecen. Recuerden, metal más no metal. En el enlace iónico puede formarse bajo estas combinaciones que ustedes pueden ver aquí. Un metal alcalino más un oxígeno. Si ustedes ven un metal alcalino de la familia de las partes de los alcalinos y más un halógeno, se puede formar un enlace iónico. Un metal alcalino terrio menos el berilio más el oxígeno y también se puede formar bajo esta combinación también, chicos, un metal alcalino terrio más un halógeno. ¿Ok? Así que deben de tomar en cuenta eso. Esto en lo que concierne a las combinaciones. Otra forma de que ustedes los identifiquen, un metal más un no metal. Entonces aquí también les he traído otro ejemplo de enlace iónico. Aquí, por ejemplo, tenemos al flúor, este es en este caso el flúor, y aquí tenemos al sodio. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver cuántos electrones tiene su último nivel de energía. Aquí tenemos un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones, 5 electrones, 6 electrones y 7 electrones. Para que complete su octeto, ¿cuánto les haría falta aquí, chicos? Un electrón. Solo les haría falta solamente un electrón al flúor. Y en el caso del sodio, en su último nivel, tiene 1. ¿Se dan cuenta? Que tiene solamente un electrón. Por lo tanto, el sodio le va a ceder
al flúor y para que completen sus octetos y asimismo el sodio complete su octeto. Entonces, miren, vamos a ver si completó su octeto. Miren, un electrón, otro electrón, 2, 3 electrones, 4 electrones, 5 electrones, 6 electrones, 7 electrones y 8 electrones. Ahora verifiquemos si cumple realmente el sodio. Miren, un electrón aquí, 2 electrones acá, 3 electrones, 4 electrones, 5 electrones, 6 electrones, 7 electrones y 8 electrones. Por lo tanto, podemos decir que ambos han cumplido la regla del octeto, es decir, que en su último nivel de energía tengan 8 electrones. Recuerden que el sodio le compartió un electrón al flúor para que complete la regla del octeto. Asimismo, el flúor le comparte al sodio para que complete la regla del octeto. Por lo tanto, chicos, el átomo del flúor, este elemento va a tener 7 electrones en su capa más externa y tenderá a ganar ese electrón que es del sodio. Acuérdense de eso, chicos, para así llegar a la configuración electrónica del neón. El neón, ¿por qué, chicos? Siempre, por lo general, en estos tipos de enlaces, siempre tienden a buscar siempre la proximidad de ese gas noble que le sigue. Por ejemplo, del flúor, en el caso del flúor, el que le sigue es el neón, el gas neón. Por eso siempre busca estabilizarse casi como su gas noble que le sigue. ¿Okay? En lo que concierne a los enlaces iónicos, chicos, aquí también les he traído otro ejemplo, en el caso del litio y del flúor. Bueno, aquí podemos ver la configuración electrónica del litio. La configuración electrónica del litio es 1s2, 2s1. Y en el caso del flúor es 1s2, 2s2, 2p5. Entonces, cuando estos átomos entran en contacto al electrón de valencia, 2s1, que es prácticamente, miren, se dan cuenta, es el de litio, que es 2s1, se va a transferir al átomo del flúor. ¿Por qué se lo transfiere? Para completar esa regla del octeto. Entonces, aquí vamos a usar el punto de Lewis que les dije al principio. Entonces, miren, el litio, aquí ponemos litio, ponemos un puntito que quiere decir del electrón. ¿Por qué? Porque se encuentra en el grupo 1. Entonces, aquí en el caso del grupo del flúor, este va a tener 7 electrones. Miren, un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones, 5 electrones, 6 electrones y 7 electrones. Por lo tanto, a ese flúor le hace falta solamente un electrón para completar su octeto. Asimismo, el litio. Por lo tanto, el litio le va a compartir, este electrón que está aquí, le va a compartir hacia el flúor. Y nos queda de esta manera. Miren, se dan cuenta, miren. Aquí hay un electrón, 2 electrones, 3 electrones. Este es el electrón que le compartió el litio, si se dan cuenta. Miren, este es prácticamente el que le compartió este electrón. ¿Ya? Entonces tenemos 4 electrones, 5 electrones, 6 electrones, 7 electrones y 8 electrones. Por lo tanto, cumple con la regla del octeto. Acuérdense que los metales van a ser los que donan los electrones, mientras que los no metales son aquellos que van a aceptar esos electrones. ¿Y por qué? Porque prácticamente, como les había manifestado, esos no metales les hacen falta poco para completar la regla del octeto. Entonces, ellos por eso aceptan, mientras que los metales van a donar esos electrones. ¿Ok? Deben tomar en cuenta aquello, chicos. Bueno, en lo que concierne a los enlaces covalentes, estos se van a formar cuando dos átomos, en este caso, van a compartir electrones. Acuérdense, estos son los que comparten electrones. Y estos se van a dar cuando se forman entre no metales. Es decir, pueden ser entre un no metal más otro no metal. Por eso, esto es lo que concierne a los enlaces covalentes. Y entre los enlaces covalentes se van a dividir en polar, en no polar y en coordinado. ¿Ok? Y en el caso aquí, por ejemplo, en esta imagen, chicos, aquí tenemos enlaces covalentes simples. ¿Por qué? Porque se van a unir solamente con un electrón. Mientras que los enlaces covalentes dobles se van a unir con 2 electrones. ¿Se dan cuenta en esta parte de aquí? Y los enlaces covalentes triples son los que se van a unir con 3 electrones en total.
Entonces, acuérdense, los enlaces covalentes es la unión de dos no metales. Entonces, vamos a verlo un poquito más acá, chicos. Los enlaces covalentes simples, por lo general, por cada dos átomos que se combinan, hay un par de electrones compartidos. Para que ustedes visualicen en esta parte de aquí, cómo es que se da ese par de electrones compartidos. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso del hidrógeno. Recuerdan ustedes que el hidrógeno es un elemento diatómico, es decir, se escribe de esta forma, se puede presentar como un gas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí, chicos, en estos enlaces covalentes simples? Por cada dos átomos, es decir, miren, este es un átomo de hidrógeno y este es otro átomo de hidrógeno. Va a haber un par de electrones compartidos. Bueno, ¿ok? Entonces, esto es lo que concierne al enlace simple. Solamente hay un par de electrones compartidos. Miren, se dan cuenta que hay un par de electrones. Miren, comparte uno y el otro va a compartir. ¿Ok? Eso es lo que concierne a los enlaces covalentes simples. Mientras que los enlaces covalentes dobles, estos van a compartir más de un par de electrones. Miren, aquí en el caso del oxígeno, se dan cuenta que aquí tenemos 6 electrones. Miren, 2 electrones más 2 electrones acá serían 4 y más 2 de acá serían 6. Cuando comparten más de un electrón entre ellos, eso es prácticamente los enlaces covalentes dobles. Miren, si se dan cuenta, aquí el oxígeno está compartiendo más de un par de electrones. Se dan cuenta, miren, aquí tenemos los dos pares y aquí tenemos los dos pares. Y como les había manifestado, chicos, en este caso una forma de representar esos electrones es prácticamente también a través de un enlace. Un enlace representa prácticamente dos electrones. ¿Ok, chicos? Así que deben de tomar en cuenta. Entonces, prácticamente este es un enlace covalente, pero en forma doble. Ahora veamos con la parte de los enlaces covalentes triples. Esto es cuando los átomos van a compartir, en este caso, 3 pares de electrones. Por ejemplo, aquí tenemos en el caso del nitrógeno. Miren, se dan cuenta que aquí está compartiendo 3 pares de electrones. Entonces, por eso es el motivo que haya simples, dobles o triples. Y si se dan cuenta aquí, en este caso del nitrógeno, ¿cuántos electrones tienen en su último nivel? Aquí tenemos un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones y 5 electrones. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuánto les haría falta de electrones para completar ese octeto? Les haría falta en este caso 3 para que llegue a los 8 electrones. Por eso es que aquí se comparte en pares de 3. Ahora, chicos, las propiedades de los enlaces covalentes están basadas prácticamente en la compartición de electrones. Los átomos no van a ganar ni van a perder electrones. Acuérdense de eso. Simplemente ellos van a compartir. Están formados por enlaces no metálicos. Recuerden que los enlaces covalentes van a estar formados por elementos no metálicos y pueden estar unidos ya sea a enlaces sencillos, enlaces dobles o enlaces triples, dependiendo de los elementos al que se vaya a unir. Los compuestos covalentes pueden presentarse en cualquier estado de la materia, es decir, pueden ser sólidos, pueden ser líquidos o incluso pueden ser gaseosos. Estos son malos conductores del calor y de la electricidad. Acuérdense de los no metales. Estos son malos conductores de ese calor y electricidad. Por eso es que estos enlaces covalentes son malos conductores de calor y de electricidad. Van a tener punto de fusión y de ebullición relativamente bajos. Estos van a ser solubles en solventes no polares, como por ejemplo el benceno, el tetracloruro de carbono, entre otros. Y también va a ser insolubles en solventes polares, como por ejemplo el agua. Esto es lo que concierne a las características de los enlaces covalentes. Ahora, los tipos de enlaces covalentes, como les había manifestado dentro de la subclasificación, se pueden dar tipos de enlaces covalentes, pero polar. ¿A qué nos referimos con polar? Bueno, los átomos que forman sus moléculas van a estar unidos mediante enlaces covalentes, como por lo general, y estos van a ganar, en este va a ganar el que tenga mayor electronegatividad, es decir, el que tenga mayor número en su octeto, y se va a dar entre dos no metales diferentes. Miren, aquí les he traído un ejemplo de enlaces covalentes polar. Aquí tenemos en el caso del hidrógeno
y tenemos el caso, en este caso, del cloro. Acuérdense, en los enlaces covalentes polar se van a dar entre dos no metales, ¿ok? Pero estos dos no metales van a ser diferentes. Esto para que formar un enlace covalente polar. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Estos electrones se van a compartir. Miren, se dan cuenta, un electrón del hidrógeno, entonces le va a compartir en este caso al cloro, que lo vemos un poquito más acá. Miren, se dan cuenta, cuando ya le comparte este electrón que ustedes visualizan aquí del hidrógeno, este se vuelve parte positiva formando un catión, mientras que el cloruro, al momento de aceptar ese electrón, este se va a volver como anión. Por eso va a tener carga parcial negativa. Entonces aquí miren, tenemos 2 electrones, 4 electrones, 6 electrones y 8 electrones. Entonces estos son pares de electrones compartidos. ¿Y quién compartió? El hidrógeno. ¿Para qué? Para completar la regla del octeto. Según la electronegatividad de los covalentes polar, existen diferencias en las electronegatividades entre los átomos que se están uniendo. Esto significa que el enlace covalente de ellos va a ser polar. Por ejemplo, aquí tenemos el hidrógeno y tenemos el cloro. En sí, este compuesto, chicos, es el ácido clorhídrico. Pero, ¿qué va a pasar aquí? En estos enlaces va a haber diferencias de electronegatividades. Por ejemplo, la electronegatividad del hidrógeno va a ser de 2,1, mientras que la electronegatividad del cloro va a ser de 3. Entonces, cuando hay esa diferencia de electronegatividades, podemos decir que nos encontramos con un enlace covalente polar. Entonces, aquí vemos por eso una molécula covalente polar, que en este caso es el ácido clorhídrico. Y bueno, vamos a verificar si realmente cumple con las reglas del octeto, es decir, tiene sus 8 electrones. Miren, 2 electrones, 4 electrones, 6 electrones y 8 electrones. Por lo tanto, miren, incluso este electrón que es de aquí es el que le compartió el hidrógeno. Ahora, referente a los enlaces covalentes no polar, son aquellos que van a ser de la misma especie y estos se van a compartir y se van a distribuir sus cargas eléctricas. Estos se van a dar entre dos átomos del mismo elemento. Recuerden que los enlaces covalentes se dan entre dos no metales. Por lo tanto, aquí se van a dar, pero entre dos metales, no metales, pero del mismo elemento. Por ejemplo, aquí está el cloro, es un no metal, y aquí también tenemos el cloro, es un no metal. Por lo tanto, para formar un enlace covalente no polar, se va a dar entre átomos del mismo elemento. Entonces, por eso tenemos aquí al cloro y al cloro. ¿Se dan cuenta aquí? Esta es la molécula que va a ser covalente no polar. La electronegatividad del cloro es 3, y asimismo, como aquí prácticamente, si se dan cuenta, el cloro es prácticamente de esta forma. Por lo tanto, por eso es que se lo representa así, miren. Por eso se da entre átomos del mismo elemento. Entonces, esta es la molécula del cloro. Aquí tenemos solo una molécula de cloro. Entonces, según la electronegatividad para los covalentes no polares, en este tipo de enlaces se va a dar entre átomos electronegativos, pero iguales. Acuérdense de eso. Los no polares se va a dar entre elementos electronegativos, pero iguales. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, asimismo les he traído el cloro y aquí tenemos al cloro. Por lo general, los covalentes no polares, chicos, son siempre los que van a estar casi para los no polares, se van a involucrar los gases diatómicos, es decir, al hidrógeno, al oxígeno, al flúor, al bromo y al yodo. Y estos van a formar moléculas no polares. Por lo general, acuérdense de eso, los no polares van a estar involucrados los gases diatómicos. Ahora, aquí les he traído, chicos, también al principio hablamos acerca de la electronegatividad. Entonces, para uno poder determinar la naturaleza y el tipo de enlace con el que va a estar unido esos dos elementos, también se puede, mediante una resta, se puede determinar las electronegatividades de esos elementos químicos que van a estar como participantes o involucrados. Ok, entonces miren, les voy a retroceder un poquito para que vean esta parte de aquí. Se dan cuenta que en el grupo yo les mandé una tablita
en esa tablita es de electronegatividades. Y esta tablita de aquí es prácticamente la tabla de electronegatividades que fue por Pauling. Entonces se dan cuenta que cada elemento tiene una electronegatividad distinta. Se dan cuenta, miren, el hidrógeno tiene 2,1, el litio tiene 1, el berilio tiene 1,6, el sodio tiene 0,9, el magnesio tiene 1,2 y así sucesivamente cada elemento va a tener una electronegatividad distinta. Acuérdense que a partir del cesio, de esta parte del cesio hacia la parte de arriba va a aumentar la electronegatividad, mientras que de a partir hacia acá va a aumentar también la electronegatividad. Entonces deben de tomar en cuenta, acuérdense, de aquí hacia acá va a aumentar la electronegatividad y hacia aquí, hacia allá también va a aumentar. Entonces deben de tomar en cuenta que cada elemento va a tener una electronegatividad distinta. ¿Ok? Entonces aquí chicos, prácticamente para uno poder determinar también qué tipo de enlace uno se puede encontrar es restando esas electronegatividades de los elementos que estén participando. Por ejemplo, el rango entre los covalentes no polares, y anoten esto chicos, el rango para decir que es un covalente no polar, un enlace covalente no polar, es entre 0 a 0,4, mientras que de los covalentes polar el rango es de 0,5 a 1,6. Y el rango de los iónicos es de 1,7 a 3. Entonces, vamos a determinar prácticamente si podemos encontrar tipos de enlaces covalentes no polar, covalentes polar o iónico, restando esas electronegatividades de cada elemento. Por ejemplo, aquí tenemos al flúor. Acuérdense, el flúor es en este caso así. Entonces, por lo tanto, el flúor va a tener una electronegatividad de 4. Como el flúor en este caso es 2, entonces, ¿qué va a pasar, chicos? Aquí, en este caso, se va a restar 4 menos 4, nos va a dar igual a 0. Se dan cuenta que el rango de 0 de un covalente no polar entra dentro de este rango, de 0 a 0,4. Como nos dio 0, entonces se trata, como está dentro de este rango, entonces se trata de un covalente no polar. Aquí tenemos otro ejemplo, en el caso del ácido clorhídrico. En la electronegatividad del hidrógeno, en este caso, va a ser de 2,1, ¿se dan cuenta? Y en la electronegatividad del cloro va a ser de 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar, siempre acuérdense, restar mayor al menor. Entonces, 3 menos 2,1 nos va a dar 0,9. Por lo tanto, vamos a ver en qué rango se encuentra este 0,9. Se dan cuenta que se encuentra dentro de este rango de acá. Por lo tanto, es un covalente polar, el ácido clorhídrico. Ahora, el óxido de magnesio, en este caso el magnesio, en la tablita de Pauling nos dice que tiene una electronegatividad de 1,2, mientras que en este caso del hidrógeno va a tener de 2,1. Entonces, ¿cómo vamos a determinar esa electronegatividad? ¿De qué enlace se trata? Restando 2,1 del hidrógeno menos el 1,2 del magnesio. Entonces nos va a dar 2,3. Entonces vamos a ver en qué rango se encuentra. El 2,3 se encuentra entre este rango, entre 1,7 a 3,3. Por lo tanto, se trata de un enlace iónico. Ahora chicos, yo quiero que ustedes me determinen en el caso del oxígeno. Les doy un minutito chicos, son 8:48 para que ustedes puedan determinar de qué tipo de enlace se trata el oxígeno. Chicos, tienen un minutito, pueden escribirme en el chat o pueden activar su micrófono, no hay problema. Ok, chicos, ¿alguien que me pueda decir a través del chat o prendiendo su micrófono, chicos, de qué se trata? Estrella nos dice que iónico. Bueno, vamos a confirmar si realmente es iónico. A ver, chicos. Primordialmente, el oxígeno, si se dan cuenta, a ver, aquí tenemos el chat, dice Alex iónico. Bueno, vamos a ver si es iónico. El oxígeno, miren, en la tablita de Pauling que yo les envié en el grupo o que yo les enseñé hace poco,
El oxígeno tiene 3,5. Tiene 3,5. Acuérdense que para poder determinar qué tipo de enlace se trata, vamos a restar la electronegatividad del oxígeno de 3,5. Entonces, si restamos 3,5 menos 3,5, ¿qué nos va a dar? 0, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, si nosotros decimos que 3,5 menos 3,5, que es la electronegatividad del oxígeno, nos va a dar 0. Entonces, vamos a ver en qué rango se encuentra esta parte de aquí. Entonces, se dan cuenta que aquí está de 0 hacia 0,4. Por lo tanto, chicos, se trata de un enlace covalente no polar. Acuérdense de eso, chicos. Deben de visualizar muy bien esto. Si ustedes pueden determinarlos a través de que se da por la unión de metales, en el caso de los metálicos, iones metálicos, si por ejemplo si se trata de covalentes o si se trata de iónicos, lo pueden hacer si es metal o no es metal o así sucesivamente, chicos. Entonces deben de tomar en cuenta aquello. Por eso, porque nos da 0, se encuentra dentro de este rango. De 0 a 0,4 se trata de covalente no polar. Ahora, ¿cómo identificarlos, chicos? Aquí les he traído una forma resumida para que ustedes puedan visualizar en este caso. A ver, chicos, déjenme borrar estos dibujitos para que no puedan ver. ¿Cómo identificarlo? Miren, esto va a depender del tipo de material que intervenga. Si se da entre metal más no metal, se trata de un compuesto iónico. Si se da entre un no metal más un no metal, va a ser un compuesto covalente. Si se da entre metal más metal o simplemente un metal, puede ser un compuesto metálico. Si se da entre dos no metales diferentes, acuérdense, dos no metales que sean diferentes van a ser enlaces covalentes polar. Mientras que si son dos átomos del mismo elemento, que tengan el mismo elemento, chicos, que sean no metálicos, va a ser enlaces covalentes no polar. Entonces deben de tomar en cuenta prácticamente, esta es la forma resumida, chicos, para que ustedes puedan realizar e identificar de qué tipo de enlace se puede hacer. O también ustedes lo pueden determinar, chicos, a través de las electronegatividades, de qué tipo de enlace también se puede tratar. Entonces, chicos, aquí les he traído un pequeño ejercicio para que ustedes puedan determinar de qué tipo de enlace se presenta. Aquí tenemos, por ejemplo, el dióxido de silicio, también tenemos al magnesio, también tenemos al cloruro de potasio, al bromo, al óxido de calcio y tenemos a la plata. Entonces, chicos, ustedes les voy a dar a sí mismo 2 minutitos para que ustedes me definan de qué tipo de enlace se puede tratar estos elementos o compuestos que ustedes visualizan aquí. Ok, chicos, miren, vamos resolviendo, ¿ya? Miren, aquí les he traído esta respuesta de aquí. El dióxido de silicio, chicos, se trata de un enlace covalente. ¿Por qué se trata de un enlace covalente? Porque aquí está involucrado un metaloide y un no metal. Acuérdense, en este caso, metal, a ver, aquí tengo en el chat, enlace covalente polar el primero. Ok, vamos a determinar si realmente es polar o no polar. Entonces, vamos a ver. Como se trata del silicio, es un metaloide, más la unión de un oxígeno, que en este caso es un no metal, se va a tratar de un tipo de enlace covalente. Mientras que el magnesio es un enlace metálico. ¿Por qué? Porque el magnesio es un metal. Entonces, acuérdense, el magnesio va a ser un enlace metálico. Mientras que el cloruro potásico, chicos, aquí tenemos un metal y aquí tenemos al cloro, que es un no metal. Por lo tanto, va a ser iónico. ¿Por qué? Porque tiene carga positiva y carga negativa. En el caso del bromo, chicos, aquí se dan cuenta, este va a ser covalente. ¿Por qué? Porque se trata de un no metal. Pero como se trata de un no metal, va a ser en este caso de la misma molécula. Y se acuerdan cuando yo les decía cuando eran covalentes polar o apolar.
Entonces deben de tomar en cuenta aquello. El óxido de calcio, en este caso, este viene a ser un metal y un no metal, por lo tanto va a ser un enlace iónico. Mientras que el plata va a ser solamente un metal, chicos, y por lo tanto nos encontramos ante un enlace metálico. Entonces deben de tomar en cuenta muy bien esta tablita que yo les había resumido en esta parte de aquí. Acuérdense, metal más no metal, compuesto iónico, no metal más no metal es un compuesto covalente, metal más metal forma un compuesto metálico, los dos no metales diferentes que sean diferentes van a ser enlaces polares y los dos átomos del mismo elemento van a ser enlaces covalentes pero no polar. ¿Ok? En este caso, como aquí se trata de, en la parte de aquí, chicos, que se trata de átomos diferentes, por eso es covalente, en este caso, como ustedes pueden ver aquí, covalente polar. ¿Por qué? Porque se trata de metales, pero en forma diferente. ¿Ok, chicos? Aquí también les he traído, chicos, otros ejercicios donde nos dice lo siguiente. Ordenen los siguientes elementos desde el menos al más electronegativo. Aquí tenemos al oxígeno, al fósforo, al sodio, al flúor y en este caso al azufre. Entonces, vamos a ordenarlos en forma de cuál es el menos electronegativo. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les había dicho que a partir de arriba aumentaba la electronegatividad, mientras que asimismo del franco aumentaba la electronegatividad? Por lo tanto, chicos, si se dan cuenta aquí, yo les voy a resolver este ejercicio. Ustedes vayan pensando cómo sería este ejercicio de aquí. Miren, en este caso, vamos a determinar, acuérdense, tienen que leer bien, el menos al más electronegativo. Por lo tanto, ¿se acuerdan? Como la tablita de electronegatividad va de a partir de hacia acá arriba, va aumentando la electronegatividad hacia la parte de acá, que también aumenta la electronegatividad. Entonces, vamos a determinar. Miren, aquí en este caso, como va a aumentar hacia acá la electronegatividad, por lo tanto, aquí el sodio va a ser el primer elemento menos electronegativo. Luego vamos así siguiendo y aquí tenemos al fósforo. Luego vamos hacia acá y tenemos al azufre. Luego, como va a aumentar la electronegatividad, chicos, aquí tenemos al oxígeno. Y luego vamos a tener al flúor, que va a ser el elemento más electronegativo. Entonces, a partir de cómo definimos la electronegatividad, como les había manifestado, va a aumentar a partir de, en este caso, a ver, para que me entiendan un poquito, chicos. Para que me entiendan un poquito más. Miren, la electronegatividad, en este caso el cesio, a partir del cesio, de aquí, se dan cuenta, va en este caso aumentando, se dan cuenta. Miren, 0,7, 0,8, 0,8, 0,9, 1 y 2,1. Por eso de aquí del cesio hacia acá va aumentando. Mientras que aquí también del cesio hacia la parte de acá también va aumentando. Miren, 0,7, 0,9, 1, 1,3, 1,5, 1,7, 1,9 y así sucesivamente, chicos. Por eso, de aquí hacia acá aumenta y hacia acá, de aquí hacia acá también aumenta la electronegatividad. Entonces deben de tomar en cuenta aquello, chicos. Entonces, chicos, ustedes van a resolver. Aquí les he traído la respuesta. Miren, el sodio, en este caso, es el menos electronegativo, luego el fósforo, luego el azufre, luego el oxígeno y el flúor. Entonces, chicos, ustedes ordenen este elemento aquí. Dice, ordenen los siguientes elementos según su electronegatividad en forma descendente. Entonces, ¿cómo ustedes creen que en este caso es el orden para estos elementos? Me pueden escribir en el chat, chicos, les doy 2 minutitos, ¿ya? O bueno, 1 minuto. Solo es cuestión que ustedes ordenen, chicos. Acuérdense, si decimos descendientes de mayor a menor, chicos. Entonces, ¿cómo creen ustedes que sería la electronegatividad en el orden de estos elementos? Él dice potasio, carbono, flúor y cloro. ¿Ok?
Vamos a verificar si es así, chicos. Alex dice carbono, flúor, en este caso potasio, bueno, o cloro. Bueno, acuérdense, solo son, chicos, los de que estén aquí en este círculo. Solo los que estén aquí en este círculo para que ustedes puedan determinar. Miren, esta es la respuesta, chicos. El flúor es el elemento más electronegativo, acuérdense. Siempre el flúor va a ser el elemento más electronegativo. Si ustedes desean, chicos, también pueden ustedes visualizar en la tablita que yo les mandé en el grupo. Se dan cuenta que en la tablita que yo les mandé en el grupo, el flúor tiene un número, en este caso de electronegatividad 4. No sé si ustedes de pronto me pueden ver. Bueno, como para no retroceder, sino ustedes lo pueden, en este caso, visualizar. Miren, el flúor tiene, en este caso, electronegatividad 4. Por lo tanto, por ese motivo, chicos, es el más electronegativo. Luego le sigue, en este caso, el cloro. ¿Se dan cuenta aquí? El cloro, luego el carbono y el potasio.